Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un pudín de dulce de leche o arequipe con solo 3 ingredientes. Y es tan delicioso que ustedes no se lo imaginan. Después lo podemos servir en un solo recipiente o lo podemos servir en recipientes individuales y podemos comerlo así solamente o podemos hacerle alguna decoración. Yo particularmente le voy a hacer una decoración para que ustedes vean qué lindo queda. Además de eso, el dulce de leche que necesitamos o arequipe, si ustedes no lo tienen y lo quieren preparar en casa, yo les dejo acá abajo en la descripción el enlace para que ustedes cliquen en él, que los lleva a cómo se prepara el dulce de leche. Y ustedes van a tener un dulce de leche formidable o arequipe para después preparar este pudín que vamos a hacer. Así que sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. 2 tazas de leche, que es igual a 500 mililitros, igual a medio litro, y son 44 cucharadas. 2 cucharadas llenas de almidón de maíz, maicena, es igual a 40 gramos. 395 gramos de dulce de leche, también conocido como arequipe. Si ustedes hicieron el dulce de leche que yo publiqué en el video anterior, utilizan todo ese dulce de leche que salió de la lata. Y si lo compran, pues una lata de 395 gramos de dulce de leche o arequipe. Ok, en una ollita vamos a colocar el dulce de leche para mezclarlo con la leche que tenemos acá. Colocamos el dulce de leche aquí dentro de la olla. Agregamos la leche. Y voy a dejar un poquito de leche acá para disolver la maicena, para después incorporarla acá, a esta mezcla, porque así va a ser más fácil incorporarla. Vamos a batir el dulce de leche con la leche rápidamente. Ya batimos bien, está bien homogéneo el dulce de leche con la leche. Vamos a dejarlo aquí a un lado y vamos a colocar el resto de la leche que habíamos reservado acá en la maicena para disolverla bien. Y ahora la agregamos acá a nuestra mezcla. Y mezclamos muy bien. Ya saben que no le vamos a agregar azúcar porque le estamos colocando el dulce de leche, que es bien dulce, ya tiene su cantidad de azúcar necesaria para que nos quede un pudín fabuloso. Vamos a llevar esto a cocción. Encendemos el fogón a fuego medio y mezclando siempre vamos a dejarlo que comience a hervir. A medida que él se va calentando, se va poniendo espeso y en el momento en que esté bien espeso ya comienza a hervir. Vamos mezclando constantemente para que se mantenga homogéneo, no haga grumos y no se pegue del fondo de la olla. Esto ya se está poniendo espeso, bajamos el fuego a lo mínimo y vamos a batir constantemente durante 1 minuto. Así queda bien homogéneo, bien cremoso, como lo están viendo, y no va a formar grumos, ni se pega del fondo de la olla, ni nada. Miren la cremosidad de este pudín. Ya transcurrió 1 minuto. Esto está listo. Vamos a retirarlo del fuego porque ya está cocido. Ok, vengo acá con mi pudín. Voy a colocarlo en moldecitos pequeños. Tengo acá los moldes individuales. Pero si ustedes quieren, pueden utilizar un único molde también. Y esto tenemos que hacerlo aún en caliente antes de que enfríe, porque en el momento en que comience a enfriar, comienza a espesarse más. Despide un olor tan delicioso. Esta mezcla me dio exactamente para 6 moldecitos, una medida perfecta. Vamos a acomodarlo así muy bien. Ya los tenemos acá. Y ahora vamos a limpiarle así lo que se desbordó
para que queden bonitos. Ahora que ya los tenemos así listos, vamos a llevarlos a la nevera para que enfríen. Ellos tienen que estar bien fríos y estarán listos para comer. El tiempo que ustedes quieran, 1, 2, 3, 4 horas, lo que ustedes quieran. Entonces los voy a cubrir así con plástico adherente para que no agarre los olores de la nevera ni despida olores en la nevera, para protegerlos. Y ahora sí voy a llevarlos a la nevera 2 o 3 horas. Y después regresamos. Estoy de regreso con mis pudines. Estuvieron 3 horas en la nevera. Están bien fresquitos, bien duritos. Vamos a retirarlos de acá. Vamos a retirarle los plásticos. Mírenlos como están bien duritos. Si ustedes se los quieren comer así, ya se los pueden comer. Y están riquísimos. Yo tengo acá una manga de pastelero que llené con chantilly y le voy a hacer un adornito a todos ellos. Quedan más bonitos y más deliciosos. Ok, ya tienen su chantilly. Ahora le voy a poner a cada uno una cerecita así en el topecito para que queden espectaculares. Miren cómo quedaron, una belleza. Ustedes tienen que preparar esto porque les va a encantar. Y le hacen la decoración que a ustedes se les ocurra. Y lo pueden poner en un único recipiente o en recipientes individuales, así como este. Ya están listos para servir. Se ven lindísimos, ¿verdad? Un pudín fácil de dulce de leche con solo 3 ingredientes. Listos para servirlos a la mesa. ¿Les gustó la receta de hoy? De estos pudines de dulce de leche o arequipe que hicimos hoy. Miren qué belleza. Lo preparamos así y ustedes se deleitan con esta ricura. Yo les invito a que los preparen porque seguro que les va a gustar. Y muy fácil de hacer con solo 3 ingredientes. Y claro, yo ahora lo voy a probar. Vamos a ver cómo quedó. Esto es increíble, de verdad. Tienen que hacerlo. Miren, miren qué delicia. Extraordinario, de verdad. Y les aconsejo que le pongan chantilly por encima. Queda más sabroso aún. Y ya que están en el canal, suscríbanse y después activen las notificaciones clicando en la campanita. Síganme en el Instagram, síganme en mi página de Facebook que se llama Temperos y Sabores y preparen esta delicia porque les va a fascinar. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.